Hace unos 20 millones de años, millón arriba, millón abajo, 8 islas y varios islotes comenzaron a emerger del océano Atlántico. Desde entonces, incontables acontecimientos han tenido lugar en su superficie y también debajo. Erupciones volcánicas, naufragios, conquistas, migraciones, guerras. Todo ha contribuido a crear la historia de este singular archipiélago. Un lugar que ha sido nombrado de innumerables formas a lo largo del tiempo. Una tierra llena de motivos de orgullo y de vergüenza, de gestas impensables y errores imperdonables, de ganadores y perdedores, de triunfos y fracasos, pero sobre todo, una tierra llena de historias que merecen ser contadas como nunca te las habían contado. Adentrándonos en una cultura compuesta por la suma de muchas culturas, navegaremos desde el pasado más remoto hasta donde nos lleven las estrellas. Miles de años condensados en 26 capítulos donde no faltan preguntas, pero sí algunas de las respuestas. Porque ni esta serie trata la típica historia de Canarias, ni se trata de la típica serie de historia. Bienvenidos a En Tierra de Perros, el programa que te descubre las aventuras de la historia de Canarias. Canarias, tierra de sol y de playa, el lugar en el que nunca hace mal tiempo, salvo en carnavales y cuando hay calima, y en algunos otros momentos, pero no estropeemos la hermosa estampa que estamos construyendo. Canarias es el paraíso para todos aquellos turistas que huyen del frío de sus países de origen y quieren rebosarse en la arena, bañarse y sentirse como en casa, sobre todo cuando ven que todos los carteles están en su idioma, para que no tengan que aprender palabras nuevas, que eso cansa mucho. Tenemos una envidiable buena temperatura, estable durante todo el año y maravillosas playas como las canteras, posiblemente el reclamo turístico más utilizado. Un ejemplo revelador de que Canarias es un destino turístico de 8 destinos turísticos. Vimos que el clima nos acompañaba, que todo el mundo anhelaba pasar aquí todo el tiempo posible y pensamos, ¿por qué no explotar la gallina de los huevos de oro? ¿Por qué no abandonar el resto de opciones y centrarnos en esta, que era un valor seguro? Construyendo hoteles, incentivando el sector turístico, fiándolo todo a la presencia de numerosos visitantes dispuestos a llevarse un impresionante bronceado, dejando a cambio un buen fajo de billetes. ¿Qué podía salir mal? Pues esto, por ejemplo, o cualquier otro revés imprevisto, cuando se vive de un monocultivo, a veces no hay frutos y se entra en crisis. Esto es así, todo el mundo lo sabe. Y en aquel momento llega la crisis, el propio gobierno del país establece la sostenibilidad de los destinos turísticos maduros y establece un programa, pero aquello se cortó con la crisis. Hay que entender que la crisis de 2010 corta, digamos, lo más rico, lo más creativo que este país en temas de turismo estaba haciendo. Después de la crisis, digamos, económica, viene la COVID, es decir, y hemos estado en un periodo de crisis en el país que estos temas yo creo que han dejado de tener perspectivas, pero lo que sí nos han traído es un panorama nuevo. Hemos pasado del problema del desbordamiento de los territorios a un problema de emergencia.
de emergencia ecosocial, donde lo que aceptamos que está puesto en juego es la continuidad de la vida tal y como la conocemos. Siempre ha sido un error histórico el monocultivo, con consecuencias brutales en el paisaje, ¿no? Monocultivo tuvimos de la caña de azúcar, monocultivo del plátano, monocultivo del tomate y ahora monocultivo del turismo, ¿no? Todo eso está basado en que lo único que ha vendido Canarias en toda su historia ha sido sol, solo en el amarillo del plátano, en el tomate o ahora en la piel del turista, ¿no? La industria turística en Canarias pues, fundamentalmente se ha centrado en un modelo cuantitativo de atraer a un gran número de visitantes, y esto lo que provoca es que evidentemente tiene unas repercusiones negativas en nuestro medio ambiente. Si consideramos que habría que cambiar el modelo, buscar un turista de más calidad, pero también diversificar la economía canaria. De repente tenemos la materia prima, es decir, la playa y el sol, pero nos falta lo importante, los turistas. Porque al parecer, las PSRs, los confinamientos, el tener que llevar mascarilla a todas horas y la distancia social no son reclamos apreciados cuando uno planifica unas vacaciones en el extranjero. Tampoco una buena crisis económica ayuda, o una guerra, o cualquier otra cosa que perturbe la cultura del ocio y los viajes de la que disfrutan nuestros acomodados clientes europeos. Entonces, en esos momentos nos preguntamos, ¿y ahora qué? Tenemos que tratar a todos nuestros clientes por igual, tratarles como anfitriones que saben lo que quiere el cliente y cada uno recibe lo que ha soñado antes de venir para acá. Avancemos hasta finales del siglo XVIII, cuando comienzan a llegar los primeros turistas propiamente dichos. Con todo, no eran como los actuales, no llevaban consigo a toda la familia, ni cargaban con maletas llenas de bañadores y crema solar. En realidad, estos primeros visitantes llegaban atraídos por la aventura, por lo exótico. Venían con fines científicos, decididos a conocer una tierra que les parecía como de otro mundo. Y en cierto modo lo éramos. En 1890 se levantó en Las Palmas de Gran Canaria el Hotel Santa Catalina, con la misma idea de ofrecer a sus clientes todo cuanto pudieran necesitar. Una idea que jamás abandonaron y que hace que más de 130 años después, y a pesar de todos los cambios que ha habido en la ciudad y en la concepción misma del turismo, el hotel mantenga sus puertas abiertas a día de hoy sin haber perdido un ápice de su popularidad. Son años en los que nuestros turistas eran compositores como el francés Camille Saint-Saëns. Las inversiones, no nos engañemos, no solían provenir del capital canario, sino inglés, alemán y suizo, es decir, las mismas personas que nos visitaban y que parecían tener más claro el modelo de negocio que nosotros mismos. En cualquier caso, las infraestructuras de las ciudades mejoraron, se siguieron abriendo hoteles y los turistas no dejaron de venir. Posiblemente en aquellos momentos los empresarios de la época se frotaban las manos haciendo la pregunta prohibida: ¿qué podía salir mal? Pues un pequeño malentendido entre naciones al que la historia ha querido darle el nombre de Primera Guerra Mundial. Les voy a contar un pequeño secreto. Las guerras son un mal negocio para el turismo. En realidad son un mal negocio para casi todo, a no ser que se dediquen ustedes a producir armas. De modo que, aunque nosotros no entramos en guerra, muchos de los que venían a Canarias sí que lo hicieron, lo que equivale a decir que 1914 y los años posteriores no fueron precisamente lo que se dice bollantes. La segunda gran etapa del turismo en Canarias, por tanto, comienza alrededor de 1920 y llega hasta la década de los 60. Un periodo movidito, en el que tuvimos una secuela de la Gran Guerra, a mayor escala si cabe, y en España tuvimos nuestro propio spin derivado bélico con la Guerra Civil, que desembocó en una larga dictadura. Si me permiten otro secreto, las dictaduras tampoco son especialmente buenas para el turismo, aunque en ese caso se hizo lo que se pudo, en la de Primo de Rivera, queremos decir.
En cualquier caso, el periodo de entreguerras dio lugar a la aparición de los primeros cruceros, esos que con el tiempo tan de moda se pondrían en la parte final del siglo XX y que siguen estando más que vigentes. Los primeros cruceros estaban organizados por la empresa británica Cunard Line, que hacía una ruta atlántica con origen en el puerto de Southampton y escala en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Una de nuestras turistas más famosas, Agatha Christie, se alojó a mediados de los años 20 en el antiguo Hotel Metropol, hoy sede de las oficinas municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Pero cuando estábamos cogiendo de nuevo carrerilla, como decíamos, llegaron la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial y la dictadura. Un 3 en 1 que supuso otro jarro de agua fría del que se comenzó a salir poco a poco, con los turistas animándose tímidamente a regresar a nuestro archipiélago. Cuando se inicia el boom del turismo del franquismo de los años 60, pues podríamos decir como una fecha clave la ocupación de las dunas de Maspalomas en el sur de Gran Canaria, puede ser una horquilla que se suele usar en estudios sociológicos de ese turismo de masas, o ese turismo de grandes conglomerados que supone el turismo del siglo XX. Así, sin prisa pero sin pausa, se continuó con la construcción de hoteles, al tiempo que se unían otras islas al nuevo boom turístico. En especial Lanzarote, que poco a poco empezaba a despertar la curiosidad de aquellos extranjeros deseosos de descubrir nuevos parajes y que afortunadamente contó con un visionario universal que, gracias a su portentosa influencia, diseñó un mundo paradisiaco fusionado con su entorno y luchó contra la degradación de su isla. Ojalá muchos en las demás islas hubieran seguido los pasos de César Manrique. El gran boom turístico es de finales de los 60. ¿Qué pasa? Que se hace sin ningún tipo de cuidado con el entorno natural, sin ningún tipo de consideración con respecto a los espacios naturales, sobre todo del litoral donde se estaba desarrollando. Pues ahí tenemos las construcciones en medio de las dunas, pegadas al oasis, en primera línea de playa, sin tener en cuenta pues la fragilidad de los ecosistemas. Crecía el número de turistas y en algún lugar había que alojarles, de modo que comenzamos a mirar hacia zonas vírgenes de la costa, hasta ese momento hogar de pescadores y que se convertirían en la tierra soñada de los turistas. El desarrollo turístico sí tuvo un efecto sobre muchas de las comunidades pesqueras de pequeña escala que están ubicadas en todo el contorno de las islas, y tuvo un efecto doble. Por un lado, dificultaba realizar ciertas labores de pesca, porque algunas de esas playas iban a ser ahora ocupadas por turistas. En segundo término, además, atraía mucha fuerza de trabajo que antes estaba vinculada al sector pesquero y que ahora encontraba unos puestos de trabajo quizás más cómodos en el ámbito del desarrollo turístico. Los Cristianos y las Américas en Tenerife, Maspalomas en Gran Canaria, Playa del Carmen en Lanzarote. Los años 60 también nos dejaron visitantes ilustres, como los Beatles, que se dieron una vuelta por Tenerife en 1963. No podemos pasar por alto un acontecimiento fundamental, la irrupción del turismo nórdico, más concretamente la llegada de las suecas. Eran rubias, eran exóticas y venían muy destapadas, ataviadas con unas minúsculas prendas a las que llamaban bikini y que habían sido inventadas por el francés Louis Réat en 1946. Lo del nombre tiene su gracia. El bueno de Luis sabía que había creado un traje de baño muy explosivo, así que para continuar con el chiste, el muy cachondo lo bautizó como un islote del Pacífico donde se habían realizado ensayos nucleares. Bikini.
Estamos con la idea de la sueca que venía en bikini en aquella época y realmente empieza a ponerse de moda las Palmas de Gran Canaria, tanto para el turismo nórdico como también para el turismo británico. Lo que da un cambio total a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, porque de alguna manera en el momento del franquismo pues hay una tremenda visión cosmopolita de la ciudad y realmente le da un soplo de aire fresco a la ciudad que la hace en los años 60 una ciudad muy avanzada para ser una ciudad española. Por cierto, permítanme un pequeño interludio para comentar dos cosas que en cierto modo están relacionadas con el tema que estamos tratando. La primera, una curiosidad, como es el hecho de que en 1967 en Las Palmas de Gran Canaria se abrió el primer restaurante japonés de toda España, el Fuji. Su creador, el japonés Toshihiko Sato, decidió abrirlo dado que en aquel momento la flota pesquera japonesa tenía una importante base en el puerto de Las Palmas. Y 55 años después, ahí sigue, haciendo las delicias de todos los amantes de la cocina japonesa. El segundo nombre del que quería hablarles es el de Thomas Olsen Frederick, es decir, Fred Olsen, un magnate naviero noruego presidente de la empresa que lleva su nombre. La actividad empresarial de la familia en Canarias se remonta a 1904 y está ligada a la agricultura. Pero para el asunto que nos ocupa es más interesante recordar que en 1974 la compañía completó la primera travesía que unía el puerto de los Cristianos en Tenerife con San Sebastián de la Gomera, isla que hasta ese entonces estaba prácticamente incomunicada. La relación con Canarias viene precisamente en los primeros años del siglo XX, cuando la familia Olsen inicia el transporte de fruta y verduras del norte de Europa a Canarias. Y precisamente Fred Olsen, el que llamaban el viejo Fred, manda a su hijo don Tomás Olsen a Canarias en los primeros años del siglo XX, concretamente a ver cómo marchaba la ruta de los mercantes de la fruta y la verdura de Canarias al norte de Europa. Así es como la familia Olsen, originaria de Noruega, empieza sus lazos con Canarias prácticamente en 1907 del siglo pasado. El primer ferry de la compañía Fred Olsen fue bautizado con el nombre de Benchihiwa y con el tiempo la flota de ferries y el número de rutas no hizo sino aumentar. Una última curiosidad, se dice que el aspecto del señor Olsen sirvió de referencia para crear al personaje del señor Burns de Los Simpson. Más facilidades para volar y más vuelos implican la llegada de más turistas, lo que se traduce en un mayor volumen de negocio. Estábamos a punto de comenzar a vivir un auge sin precedentes, la tercera de las fases del turismo en Canarias y un auténtico boom. La gallina poniendo huevos de oro noche y día, sin descanso. Vamos a ser cada vez más visitados por personas que anteriormente no se atrevían o no había conectividad. Y tanto el gobierno autónomo como Turismo Gran Canaria está trabajando en abrir la conectividad en todos sus sentidos. Vamos a hacer una buena mezcla de visitantes y cada vez eso va a más. Pero regresemos al turismo, que había cogido tanta carrerilla que ni siquiera la crisis del petróleo de 1973 le afectó. Venía cada vez más gente y se construían más alojamientos para los turistas. La pescadilla que se muerde la cola, pero con dientes de oro. Si en 1970 el archipiélago contaba con 126.000 camas para 1990, ya eran 364.000. Proliferaban los hoteles de 4 y 5 estrellas, primero con régimen de media pensión hasta llegar al popular todo incluido. Lo de la llegada de turistas era una auténtica locura. ¿Recuerdan cuando los contábamos por miles? Pues para 1990 la media ya estaba en 5 millones, el doble la década siguiente. Parecía que no había límite, que la cifra seguiría aumentando y aumentando.
Pero sí que había un límite, lo que trajo una doble consecuencia. La primera, la constatación de que más camas no siempre significa más turistas. Y la segunda, y aquí es donde las cosas realmente se desmadraron, que somos islas. Lo que significa que nuestro espacio es limitado. Así que si al principio teníamos fácil lo de buscar zonas poco concurridas y convertirlas en lugares idóneos para levantar hoteles, llegó el momento en que hubo que buscar debajo de las piedras y encima, y donde se pudiera, ya fueron zonas urbanizables o no tan urbanizables. Sí. Nos cargamos parajes de gran valor ecológico, pusimos en peligro a especies endémicas, arrasamos con la orografía de los barrancos y básicamente le hicimos una operación de cirugía estética, pero de las malas, a nuestro territorio. Es cierto, el sector turístico ha ido evolucionando y quizás echemos de menos épocas más felices. Preocupados por la desaceleración del negocio, los nuevos paradigmas y problemas que en perspectiva quizás no eran tan graves o fueron gravísimos. Porque lo cierto es que a día de hoy acogeríamos con los brazos abiertos a cualquier turista, de la clase que sea, siempre y cuando se conviertan en la avanzadilla de un nuevo resurgir. El turismo en Canarias es, queramos o no, la primera industria de nuestra nación. Por lo tanto, no podemos darle la espalda, pero sí creo que debe fomentarse un turismo un poco más en armonía con nuestro territorio. Hemos llegado a tener picos de 16 millones de turistas y esto lo que hace es saturar el territorio, los servicios, y se necesita que por tanto la industria turística esté en armonía también con nuestro territorio. Quizás recibir un menor número de turistas con un mayor poder adquisitivo o que no esté centrado en el sol y playa, sino que vengan a poder disfrutar también de todo nuestro patrimonio cultural. Un turismo de calidad no es necesariamente un turismo donde vengan menos personas con mayor poder adquisitivo y ya, porque hay un punto elitista en esta idea, ¿no? De que no venga la clase obrera europea, o incluso el turismo interior de los canarios y canarias que quieren veranear en la costa, porque estos no nos dan tanto dinero. Vamos a traer gente que tiene mucho poder adquisitivo, pero una persona de alto poder adquisitivo viene en su yate, hay que construirle un puerto deportivo, se queda en un hotel de lujo en medio de un espacio natural, en medio del Palmeral, en una habitación con un jacuzzi, va a jugar al golf, genera una huella ecológica muy alta. Si el dinero se lo siguen quedando las mismas empresas donde están concentradas toda la actividad turística, los mismos 4 empresarios o los turoperadores, y no deja verdaderamente riqueza en el tejido social local, pues a mí tampoco me interesa que venga ese turismo que además se cree con derecho a todo, ¿no? Entonces yo creo que hay que cambiar un poco también esa perspectiva de que el turismo de calidad es el turismo de los más ricos, ¿no? Avergonzados o peor aún, temerosos de que reviente el huevo de oro, las clases políticas y empresarial comenzaron a hablar de territorio, de planificación, de moratorias para aminorar el uso de nuevo suelo, de turismo de calidad, de reformas de plantas turísticas obsoletas, de darle una manita de pintura a los espacios públicos turísticos, de turismo sostenible, diversificado, etcétera, etcétera, etcétera. Parches y palabras. Bueno, más que gallina de los huevos de oro, el turismo ha sido un desplumar a la gallina, ¿no? O sea, desplumar paisajes, desplumar recursos, y poco le ha interesado esa estrategia sostenible de poner huevos, de generar economía estable, de alimentar la gallina. Aquí ha sido el gran problema que hemos tenido con el turismo, que ha sido un modelo extractivista, ¿no? Un poquito difícil de explicar, pero si alguien tuviera una mina de oro, pues la explota y cuando se la acaba, pero cuando tú tienes una playa dorada no tienes que extraer granos de arena, lo que puedes hacer es, los turistas vienen y se tumban en una mina de oro y eso genera riqueza, sin tener que perder la playa. Pues ese modelo no extractivista, sino de gestión de los recursos, es lo que no ha entendido la economía del sector. Entonces instalan los hoteles arriba de las playas, terminan degradándose las playas, acolmatan el producto y lo hacen inviable, al final van al colapso, ¿no? Es probablemente el gran reto que tiene que superar el turismo, en vez de hacer un turismo extractivista en el que extrae paisaje y lo degrada, a gestionar un paisaje que lo ensalza, lo pone en valor, lo sostiene, etcétera, ¿no? Greenpeace tiene un informe de 2013 que viene a dar cuenta de que Canarias es una de las regiones
del Estado español a la cabeza en destrucción del litoral. Nos hemos cargado literalmente el litoral. Hay un pequeño parón quizá en los años 2000 y ahora pues se quiere retomar con las mismas premisas, ¿no? Que es seguir ocupando suelo en la costa. El antropoceno, quien vea estas crisis separadas unas de otras, no ha entendido el nuevo mundo en el que estamos y vamos a vivir una época de crisis sucesivas interrelacionadas. Esto es lo que la población todavía no tenemos en la cabeza, la sociedad civil. Pero digamos que en términos de energía, de alimentación y de esos recursos básicos, el futuro de Canarias tiene que incorporar visiones, yo diría, novedosas, alternativas. Hay que reflexionar en cómo, en un mundo, digamos, donde esos recursos pueden faltar, cómo puede organizarse Canarias para, de alguna manera, sobrevivir. ¿Seguirá siendo fundamental el turismo en Canarias? Ya pueden apostar a que sí. ¿Debería ser nuestro único recurso, uno de nuestros 3 o 4 monocultivos? La historia nos ha enseñado que rotundamente no. Desde esa perspectiva ya, digamos, si en su momento, en el año, no sé qué, 2000, etcétera, etcétera, estos planes a los cuales estamos hablando con el tema del límite de capacidad de carga eran innovadores, aún y así hoy la innovación tiene que ser mucho mayor. Yo creo que Canarias se tiene que enfrentar a un hecho y es que el futuro del turismo, tal y como está concebido en este momento, yo creo que está puesto en cuestión a medio plazo. Ya estamos viendo que cualquier, digamos, complejidad o contradicción que se produce en la situación general repercute inmediatamente en el turismo. Y lo ha sido la crisis económica, ha sido la COVID y ahora la guerra de Ucrania. Pero volveremos a ver los hoteles llenos y las playas a rebosar de extranjeros y peninsulares. Vaya que sí lo haremos. Y estaremos tan felices que habrá quien, en vez de pensar en un plan B, se frotará las manos y se preguntará, ¿qué podría salir mal?